Hola, muy buenos días. Mi nombre es Montserrat Delgadillo Ortiz. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los efectos de validez de los tratados internacionales. Esto en la materia de tratados de acuerdos comerciales y de inversión internacionales por la Universidad de Guadalajara. Bueno, quiero empezar con el artículo 42 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En este nos habla de la validez y continuación en vigor de los tratados y nos dice que la validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse en un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la Convención de Viena, es decir, que solo ella puede impugnar o darle validez a un tratado. Bueno, y de forma general vamos a hablar de los elementos de existencia de un tratado que en este caso tenemos el consentimiento, que es el acuerdo de dos o más voluntades sobre la producción de efectos de derecho y pues es necesario que se exteriorice. Este es fundamental en cuanto a los tratados, pero lo vamos a ver más adelante. Otro es el objeto, que tiene dos significados con relación a los contratos, que es el objeto directo del contrato, que se refiere a crear o transmitir derechos y obligaciones. El objeto indirecto que se resume en la condición de dar, hacer o que no hacer. Y de solemnidad, que pues este es el conjunto de elementos de carácter exterior del acto jurídico en los que se plasma la voluntad de las partes. Y bueno, dentro de los elementos de validez, quise poner este apartado que me pareció muy interesante, que es la Pacta Sunt Servanda, que viene en la Carta de Viena, en la parte 3, que es el subtítulo es Observancia, Aplicación e Interpretación de los Tratados. En la sección primera, Observancia de los Tratados, nos dice que en el punto 26, la Pacta Sunt Servanda se refiere a todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplida por ellas de buena fe. Este tiene pues sus orígenes en la época de la antigua Roma y pues se refería a que los pactos deben honrarse y se traduce como lo pactado obliga. Y me pareció muy interesante que esto venga como tal, así como una parte importante de la Convención de Viena, que pues hace referencia a esto, nada más quise comentarlo como a que es al hecho de que se obliguen las personas en un tratado y que lo hagan cumplir. Y bueno, dentro de los elementos de validez tenemos que la capacidad de las partes es muy importante, que consiste en estar en posibilidad de poder cumplir con los objetivos que se desean negociar. Bueno, para efectos de la celebración de tratados, el artículo 6 de la Convención de Viena nos habla sobre la capacidad de los estados para celebrar tratados. También quise poner en la parte de la Constitución de la política de la política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 89, párrafo 10, menciona pues la posibilidad que nosotros también tenemos para celebrar tratados. Otro elemento de validez que nos va a dar como tal para saber que este tratado es válido es mediante los elementos como de manifestación de consentimiento, como lo son la firma, que nos dice que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifiesta mediante la firma de su representante cuando el tratado disponga que la firma tendrá efecto. También el canje de instrumentos que constituyan un tratado. Mediante los estados hacen, pues, hacer valer su consentimiento en obligarse por un tratado y pues esto también le da la validez a dicho tratado. La ratificación, aceptación y aprobación nos dice que cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante este instrumento que es la ratificación, la aprobación o la aceptación, este tendrá validez. ¿Qué pasa con la recepción de ratificaciones o adhesiones? Por ejemplo, en un tratado multilateral depende de la recepción del número y determinado de ratificaciones o adhesiones y del transcurso del plazo tras la citada recepción, es decir, tras que junten todas las ratificaciones por las partes interesadas y las adhesiones ya va a ir en el proceso de la validez y entrada en vigor del tratado.
Otro de los puntos importantes a identificar que es válido un tratado es la licitud del acto, que sea de buena fe, que no tenga vicios, que sea respetando las leyes de los estados y del derecho internacional. También la formalidad es muy importante, que es el acto de que esto sea serio, de que se pueda cumplir lo pactado. Y por supuesto, pues la entrada en vigencia, que es el momento en el que entra la vigencia de un tratado. Aquí, siendo más específicos con el canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Carta de Viena nos dice que, salvo que el tratado disponga otra cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión harán constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse que, pues, el canje entre los Estados contratantes, su depósito con el poder de depositario, su notificación a los Estados contratantes o al depositario si así se combina. Entonces, es decir, que todo esto depende mucho de lo que se haya acordado en el tratado y de lo que las partes interesadas estén, pues vaya, interesadas en estipular. Y bueno, aquí hay ciertas cosas que a veces no nos quedan muy claras. Quise mencionar nada más el significado de algunas partes del tratado que a veces no son muy claras, como la ratificación, si bien ya dije que la ratificación es una parte importante para hacer constatar y hacer notar que es válido que es la ratificación, ¿no? Entonces aquí yo puse que la ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado, siempre que las partes lo hayan acordado de esta manera para expresar su consentimiento. Es decir, nada más es como una carta que se entrega en la que haces constatar que estás de acuerdo con el tratado y que es por tu voluntad y tu consentimiento que lo haces así. La adhesión, bueno, la adhesión es el acto por el cual un Estado acepta la posibilidad de formar parte de un tratado ya negociado y firmado por otros Estados, es decir, todos los que se van a agregar a este tratado. Y bueno, generalmente ocurre cuando ya el tratado entró en vigor y en realidad tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación, simplemente ya pasa cuando ya entró en vigor un tratado, es decir, como los países que se agregan tiempo después. Y bueno, esto sería todo de mi parte. A manera de conclusión, se puede decir, la voy a leer, que la validez de un tratado se basa fundamentalmente en el consentimiento de un Estado en obligarse mediante un contrato en el cual se estipulan las negociaciones y acuerdos, así como las formas y los instrumentos mediante los cuales se constatará la validez de los mismos. Para ser más resumida y como más explícita, me refiero a que las partes interesadas acuerdan mediante qué instrumentos harán válidos sus tratados, por lo que no es ley que todos los instrumentos mencionados anteriormente sean exactamente para cada tratado. Sin embargo, sí se podría decir que son los más comunes en los tratados vigentes en materia de acuerdos comerciales y de inversión internacionales. Muchas gracias.